derrochando juventud y calidad, con la dirección de Roy y Percy Torres Santos. Y gracias a Producciones Musicales Ceballos. ¡Fuera Silvio Ceballos! Disfrutando esta bella melodía, nos vamos a Tinta, Mayay, Churín, Naván, Gachaucro, Ollón, Hichas, Chacua y la Mina Raura. Haciendo eco, Virgen del Carmen de Marca. Vamos, Jim Ferrer Valero. Se oye una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo milenario. Muchas riquezas, mucha naturaleza y sus costumbres que resaltan Marca. Nace una fuerza muy grande, una corriente llamada Promarca. Para el progreso, Marca y sus anexos a difundir todas sus riquezas. Bellos paisajes y ricos potajes, hermosas danzas, Marca para el mundo. Con cariño, Promarca Asociación Civil, filial, Estados Unidos de Norteamérica. Lourdes Castillo Ferrer, Carlos Soto Ramírez, Fernando Toledo Ríos, Frainet Padilla Zipán, Santiago Padilla Zipán, gran compositor marquino, con su gran banda, Monumental Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jimfe! Con cariño, para los directivos y socios de Promarca Asociación Civil, con su presidente, Orlando Valero Ferrer. Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de Promarca RTV. Mi nombre es José Gamarra Muñoz y voy a acompañarles en esta nueva oportunidad.
El día de hoy, amigos, estamos celebrando el Día del Artesano Peruano. Hoy sábado 19 de marzo del 2022. Estamos en vivo en esta oportunidad y tenemos un programa especial respecto a la importante labor que realizan nuestros artesanos peruanos y peruanas respecto a la difusión de nuestra cultura y tradiciones. Como pueden ver, estoy rodeado de diferentes artesanías que representan a diferentes manifestaciones y danzas de nuestro departamento de Ancash y también de zonas vecinas. Wauhikuna panikuna marca mayikuna imanoya tajke kayanki aliapam kushikuliami hamkunawam ke programansik shoja aliapan sábado kunano kutirayamo noja kunam ke promarca RTV nisham programansikwan ke taja promarca asociación civil pa yanapeningwan mi rure kayamo parlanapaj tushunapaj hotsunapaj yarpanapaj yachakurinapaj pish tseno kanan jaliarishun ke shumaj programansikwan que no me jaliarishun. Entonces empecemos de esa forma con este bonito programa, amigos. El día de hoy, como les digo, hablaremos sobre el Día del Artesano Peruano, pero quisiera comenzar agradeciendo a los que fueron parte la semana pasada de nuestro primer aniversario de Promarca RTVE. El pasado 12 de marzo del 2022 cumplimos un año al aire con este bonito proyecto cultural de Promarca Asociación Civil, institución difusora de la cultura del distrito de Marca en la provincia de Recuay, región Ancash. Y a través de ya 44 programas, 44 ediciones desde marzo del 2021 hasta la fecha, venimos difundiendo nuestras danzas marquinas y también de pueblos hermanos y vecinos de las vertientes del Callejón de Guaylas y también de la zona de los Conchucos, ya que todos somos parte de este gran departamento muy rico en cultura como es Ancash. Agradecer y enviar un saludo especial a la orquesta La Nueva Revelación de Marca, a Aurelia Samaritano Barrera, La Marquinita, a Yaneli Florian, La Dulzura de las Vertientes, a Daisy Castillo, La Dulce Pararina y a Azucena Cantarina, que todas ellas estuvieron aquí acompañándonos y celebrando juntos este aniversario. Agradecerles por su fiel audiencia y bueno, empecemos entonces con el contenido que hemos preparado para el día de hoy. Vamos a ver un primer video corto sobre lo que estamos celebrando para que ustedes puedan ver un poco más amplio la riqueza cultural en artesanía que tenemos en nuestro país. Video 1, Día del Artesano. Marzo será recordado como el inicio de la pandemia, el mes en el que todo lo que conocíamos cambió. Pero marzo lleva uno de los honores más grandes, y es que siempre será el mes en el que celebramos la cultura viva y esencia del Perú. En marzo le rendimos homenaje a las manos de nuestros maestros artesanos, que con el pasar del tiempo se acostumbraron a transformar lo simple en extraordinario y a darle vida a un material inerte. Y son esas manos las que no aceptaron rendirse y lucharon por adaptarse y reinventarse. No ha sido fácil, pero ellos no han dejado que nada los detenga. Por eso y muchas cosas más, no solo este 19 de marzo, sino todo el mes, el Perú entero celebra la artesanía. Gracias, artesanas y artesanos, por no bajar las manos, por seguir aprendiendo, por seguir creando, pero sobre todo, por seguir creyendo. ¡Feliz Día del Artesano! Así es, amigos, con este bonito video del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que se lanzó el año pasado, porque justamente marzo es el año en que inició la pandemia y cuando comenzó un momento muy difícil para todos los artesanos, quien, como bien dice el video, han sabido reinventarse con esta nueva normalidad. Y no solamente los artesanos, la cultura y el turismo en general. Nuestras regiones, los 24 departamentos, de Tumbes hasta Tacna, de Cajamarca hasta Puno, de Loreto hasta Madre de Dios, tienen diferentes manifestaciones culturales, que no solamente son las danzas, las comidas, sino también la artesanía, los trabajos manuales, que representan la cotidianidad de nuestros pueblos y también son parte de la misma. Por ejemplo, a veces vemos artesanías, utensilios. De repente muchos lo ven como solamente una colección o de repente para exponer, pero para otras comunidades es su uso cotidiano, lo usan en su cotidianidad, en su alimentación. Igualmente en las vestimentas que me acompañan. De repente para nosotros es algo que vemos una vez en cada mucho tiempo, pero para los paisanos, para nuestros paisanos ancashinos es algo que ellos ven todos los días y con lo que conviven. Entonces es importante tener en cuenta eso.
También quisiera mencionar a una importante artesana de nuestro distrito de Marca, con quien pronto también conversaremos en nuestro programa. Ella es artesana e hija predilecta marquina. Quisiera por favor que nos proyecten la mención de la señora Norma Espinosa Padilla, por favor. Mientras nos van poniendo... Ajá. Norma Espinosa Padilla, artesana e hija predilecta marquina. Es una de las más representativas de nuestro distrito de Marca, de familia churapina, del anexo de Churap. Tenemos a la mano izquierda acompañada por las marchanas, una danza en la cual ella formó parte importante de su recuperación a través, como ustedes pueden ver, de las danzantes, que se ajusta que esta danza que se ha recuperado para la festividad de la Cruz de Pircay en el mes de septiembre. Y ella siempre acompañando también a las payas, al Inca y sus payas de Marca, danza patrimonio cultural de la nación, nuestra danza emblemática. Tuve la oportunidad de visitarla el año pasado, antes que inicie la pandemia, en enero del 2020, y me mostró un poco a detalle respecto a el trabajo que ella viene realizando en las vestimentas de nuestras payas, de las marchanas, de los negritos, los bordados a mano, en las mantas, en la saya o cañuti, que vendría a ser la falda que usan las payas, asimismo también en las monillas, en las yigyas, que son bordadas a mano mayormente. Un saludo especial para usted, señora Norma Espinosa Padilla, y feliz Día del Artesano, este día especial para todos ustedes, hermanos artesanos y difusores de nuestro arte peruano, ancashino y marquino. Ella siempre con su bordaduría, el tumi. Muy pronto también estará con nosotros aquí en nuestro programa, ya que ella se encuentra en estos momentos por la región Ayacucho. Vamos ahora a mencionar a nuestros auspiciadores, por favor, producción, el banner de RIE, Arquitectura e Ingeniería, de nuestro amigo Ray Enríquez Gamarra, como veremos en pantalla. Pueden contactarlos al 913-137-846. Todo lo que es referente a arquitectura e ingeniería y también en gestión ligado a ello, no duden en contactar a RIE, Arquitectura e Ingeniería. Ray estará muy dispuesto a apoyarlos en el trabajo que ustedes necesiten. Siempre que ustedes soliciten su trabajo, claro está. 913-137-846. Y también a Corporación Motor Show de Neder Soto Sarria, el negocio más exitoso del 2021. Pueden contactarlo al 998-400-989. Como nos contaba Neder hace un par de semanas, están buscando distribuidores a nivel nacional, y si cuentan con un capital, pueden ustedes contactarlo para también ser parte de este importante negocio. Vamos ahora a observar un video, la verdad, muy bonito y muy importante para los marquinos. Es un extracto del programa Costumbres, más o menos la segunda edición del programa Costumbres que lideró Sonalí Tuesta cuando visitó el distrito de Marca por primera vez. Vamos a observar un poco de la vestimenta de paya. Es un video corto para que ustedes puedan apreciar la preparación previa a la danza de las payas. Vamos a apreciarlo. Señora Rosemary, ¿cómo se están preparando ellas? ¿Cómo las están vistiendo? Hoy día es del día 9, se hace la víspera, y las payas se visten de un color granate, y luego de esto van a ir en el mayordomo, y de ahí van a hacer la entrada, que es para la corrida de toros, que es el día de mañana. La paya esto se llama monilla. Ya, la blusa se llama monilla. Lleva ajustes para resaltar lo que es la saya, le llamamos saya, ¿no? Saya, sí. La saya viene bordadas a mano, y luego llevan las vinchas, ¿no? Las vinchas que llevan en la frente. ¿Y por qué esos flequillos les cubren? Sí, los ojos, ¿no? Sí, ellas representan a las doncellas del tiempo del Inca. Y después,
como ellas son las doncellas, eran las preferidas del Inca, ¿no? A las más bonitas. Sí, ellas, por decir, bailan una sola vez en toda su vida y son solteras, jóvenes. O sea, ella, por ejemplo, ya no va a poder bailar otra vez. No, otra vez ya no. Puede ser en otro lugar, pero acá en el pueblo ya no, ya. ¿Cuánto tiempo ustedes se preparan para representar a las payas? Más o menos 3 meses. 3 meses en canto y en baile. Y preparamos también el esfuerzo físico que vamos a hacer, ¿no? Porque son 4 días seguidos de baile, noche, en la mañana, y el día 10 bailamos todo el día. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo es la preparación para que ustedes resistan, digamos, tanto tiempo bailando? Un mes de ejercicios, corridas, bicicletas, para que las piernas no puedan, o sea, resistan, ¿no? No se pongan duras. ¿Y tú cómo te sientes de ser paya? Me siento feliz porque estoy representando el pueblo de mi padre y porque también creo en San Lorenzo. Le tengo fe y sé que él me va a ayudar. Llevan también el sombrero tradicional de marca, adornado con flores del color de su vestido. Tienen 2 pañuelos, uno que va a la cintura y el otro que sirve para invitar a bailar a alguien. La pareja deberá devolver el pañuelo con dinero como símbolo de agradecimiento. No hay que olvidar las remangas o alas, que son blancas y almidonadas, ni las monedas antiguas que se ponen sobre la guilla simulando ser el tesoro del incanato. Quien las cuida a ellas y a las 2 ñustitas es el Auquillo viejito, aquel personaje de poncho, sombrero, una especie de maracas que las luce como banda y látigo que hace tronar poniendo orden. ¿Tú también crees en San Lorenzo? Sí, sí. Por eso bailamos y somos creyentes. Después de haber apreciado este bonito video sobre el Inca y sus payas de marca, un pequeño extracto de este programa importante de Sonalí, que es el que siempre enviamos a nuestros amigos de repente para darles una primera presentación de marca. Como les comentaba, el día de hoy celebramos el Día del Artesano Peruano y en breve ya estaremos con la señora Nieves Castillo Pereira, con quien conversaremos un poco de su trabajo, de su emprendimiento, que está más que nada reflejado a la difusión de la cultura de nuestros pueblos, de Ancash y también de todas las regiones que soliciten de su trabajo. Son las 11:21 de la mañana y les presentamos ahora un video de El Huayno del Inca en el anexo de Churap, en nuestro distrito de Marca. Al retornar estaremos con la señora Nieves Castillo.
Muy bien, amigos, estamos de retorno aquí en Promarca RTV y como ustedes pueden ver ya contamos con la presencia de la señora Nieves Castillo Pereira de Maquiartes. Muy buenos días, señora Nieves. ¿Cómo está el día de hoy? Buenos días, joven José. Para mí es un gusto muy enorme de estar aquí en este día muy especial, el Día del Artesano, ¿no? Y estar representando a los artesanos de nuestro Perú. Muchas gracias por la invitación y saludos cordiales a todos los amigos que nos están viendo y darme esta gran oportunidad de poder mostrar el arte que vamos llevando. De esta forma vamos demostrando cultura, ¿no? Así es, aquí podemos ver un poco ya del trabajo de la señora Nieves Castillo. Vamos a ver el segundo video de el Día del Artesano para iniciar ya de fondo con nuestra entrevista. Video 2, por favor. En marzo celebramos a los artesanos. Por sus manos que cuentan historias. Que moldean vida en su arte con técnicas ancestrales. Que mantienen vigente nuestra tradición. Este 19 de marzo, los peruanos celebramos el Día del Artesano. Muy bien. Señora Nieves, ¿cuál es su lugar de nacimiento? Bueno, les voy a comentar, yo soy de Cabana, Ancash, capital de la provincia de Pallasca, ancashina de corazón. Ancashina de corazón. De repente, ¿qué recuerdos podría usted compartirnos de su infancia? De repente ya en Cabana, de repente ya cuando vino aquí por la capital. Bueno, ¿qué le podría decir? A ver, creo que hemos tenido tiempos muy, muy lindos, ¿no? Como cualquier provinciano, con lindos valores, una bonita vida, en realidad cuando éramos niños o los recuerdos que uno tiene, venimos de gente muy trabajadora, ¿no? Mis padres son personas humildes, trabajaban en la chacra y eso es lo que nos inculcaron, nos enseñaron a nosotros a ser personas de gran valor, ¿no? Y siempre nos educaron con esa enseñanza que el trabajo y el respeto siempre debe ir primero, ¿no? Eso es importante, lo que usted nos comenta, la inspiración que nos dan nuestros padres, los valores que ellos nos inculcan, que son lo que hoy en día nos representan. ¿Cómo y de quién aprendió este trabajo manual de hacer las artesanías? Bueno, le voy a contar que, desde niña, en realidad yo he vivido en un hogar, como le digo, siempre viendo a mis padres. Mis padres son tejedores artesanales, siempre les he visto a ellos tejer en cayua. Ese es un trabajo artesanal pre-inca, ¿no? Siempre ellos han trabajado en eso y yo me crié con esa visión de mirar siempre el arte en casa. Pero le voy a comentar, yo me caso con un pomabambino, digamos que tuve la suerte de casarme con un pomabambino, la cual me lleva a conocer su hermosa tierra. Y cuando yo voy a Pomabamba, Ancash, es donde me quedo impactada, admirada por el arte que ellos cultivan, ¿no? Pomabamba es como dice, capital folclórica, ¿verdad? Entonces las danzas, la vestimenta, me inspiró mucho ver las pintas y batas lleno de flores y eso fue mi inspiración para yo también aprender, ¿no? Tuve la suerte de ver a la tía de mi esposo, a la señora Julia Cero, una excelente bordadora, y como digo, siempre voy a estar agradecida a ella porque ella tuvo la paciencia de enseñarme este arte tan bonito que sigo cultivando. Fue en Pomabamba donde aprendí y me inspiró sus bordados. Muy bien, y ya poco centrarnos en las miniaturas, que es lo que usted nos presenta el día de hoy, cómo inició y se dedicó a ello.
Bueno, a base de que yo aprendo el arte del bordado y de ver tanta cultura allá que cultivan, se me prende también la idea a mí de pensar y decir que todo puede acabarse, todo puede morir, pero la identidad no puede terminar. Entonces ahí es donde yo me pongo también a proyectarme en hacer cultura de mi tierra. Tenemos también un conjunto de mojiganga, de cabana Ancash, que es una réplica muy representativa en nuestras fiestas patronales, ¿no? Como yo ya había aprendido más o menos el bordado y ver que Pomabamba tenía muchas danzas y que allá los cultivaban, de ahí vengo yo con el proyecto de trabajar con mi zona, con cabana, y me proyecté haciendo la mojiganga en miniatura, ¿no? Y la cual tuvo mucha aceptación en mi tierra y bueno, fue un empuje para yo también abrirme y expandirme más con diferentes danzas. Creo que nuestro Perú es muy rico en danzas, en cultura, en vestimentas, ¿no? Y comencé a abrirme poco a poco y ahí estoy casi abarcando diferentes lugares, ¿no? Excelente, sí, tenemos aquí una variedad de trabajos de diferentes provincias de Ancash. ¿Alguna de aquí es otra región que no sea Ancash? Bueno, he podido trabajar con diferentes lugares, con Huancayo, he trabajado con Apurímac, pero bueno, en realidad he traído lo más representativo, lo que más estoy trabajando es con Ancash, ¿no? Pero sí tengo el don quizás de poder abarcar de lo que ustedes me puedan pedir, ¿no? He tratado de desarrollar ese don en las manos, de poder sacar de cualquier lugar las vestimentas o las danzas típicas que se celebran. Y estoy seguro que trabajar una vestimenta en tamaño real que en miniatura es muy distinto. De repente, en esencia quizás es lo mismo, pero supongo que de repente es distinto y de repente los materiales también pueden variar. En el trabajo, al menos en miniatura, ¿qué materiales son los que usted más emplea para poder hacer todos estos trabajos? Bueno, en estos muñequitos puedo utilizar las telas, ¿no? Como ve usted, los colores muy representativos, los hilos, las cintas, las plumas que lo dan vida al muñequito, ¿no? El cuero. Bueno, en realidad tratamos de imitar, como usted dice, a la vestimenta de los personajes grandes, pero todo en miniatura. Y bueno, mis materiales son mayormente colores fuertes que llamen la atención. Y pongámonos en el caso, por ejemplo, de que es una vestimenta que usted desconoce y le proponen hacer el trabajo. ¿Cuál sería el procedimiento que usted realiza para realizar este trabajo? Sí, estoy trabajando con eso, ¿no? El cliente me manda la foto ahora que tenemos la facilidad del WhatsApp, me manda la foto y del cual yo trato de mirarlo bien y ir comenzando a hacer el diseño. Bueno, a mí me ha ayudado también mucho porque yo he estudiado alta costura. Entonces ya tenía idea de cómo hacer un patrón, cómo sacar medidas. Y bueno, estas miniaturas tan lindas que yo preparo, es como si fuera un adulto, ¿no? Los pongo al muñequito, los voy sacando las medidas, lo mido la espalda, el delantero, cuánto tiene de largo, de ancho, y así lo voy diseñando, ¿no? Y sí, al principio se me hace muy, muy difícil, como cualquier cosa que uno empieza, ¿no? Al principio todo es difícil. Una vez que yo lo saco ya el patrón, los moldes, ya es más fácil para mí, pero sí se me presenta a veces muy difícil porque no conozco, pero tengo la suerte de que la gente confía mucho en mí y como ellos saben más de sus costumbres, de sus danzas, me van dirigiendo y yo en realidad me siento servidora de ellos y muy agradecida por la confianza que tienen en mí, en Maquiartes, ¿no? Que es mi marca. Muy bien, y justamente quería llegar a esa parte. ¿Qué es lo más complicado de hacer los trabajos en miniatura? O al menos la pieza de repente que más
requiere de más paciencia, de más detalle. No imposible, porque como pueden ver aquí nada es imposible, pero lo que requiere de repente de más cuidado, no sé, un poquito más de ímpetu. Sí, lo más difícil para mí en estas miniaturas es, como le dije al principio, de sacar el molde, el patrón, las medidas, los detalles. Son detalles tan bonitos que traen estas lindas danzas o las vestimentas, ¿no? Y eso es lo que se me hace difícil al principio. O sea, puedo estar un día, todo el día, mirando la foto, tratando de medir, viendo qué aplicaciones, qué lo puedo poner. Necesito bastante concentración. Este es un trabajo en realidad que merece mucho respeto porque no es fácil hacerlo. Quizás tú lo veas vestido al muñequito, no, cosas sencillas. No es así. Requiere de mucha concentración, de mucho respeto. Yo, cuando me pongo a trabajar en mi casa, tengo un lugar muy especial de maquillartes, y cuando así son muestras nuevas, tengo que tener mucha concentración, ni que la mosca pase por mi lado porque me distrae. Y de esa forma, sí, al principio es difícil, ¿no? Pero una vez que ya lo saco, la muestra, el molde, como le digo, ya es más fácil para mí poder repetirlas. Muy bien. Y hablando un poco más de los materiales, ¿dónde usted los consigue de repente? ¿Usa de repente materiales que le proporcionan de repente de provincia? ¿O algún de repente tipo de proveedor especial que usted tenga? Bueno, los materiales los trato de conseguir en una tienda comercial del centro de Lima, donde esta tienda habilita con telas, cintas, hilos, a todas las personas que compran para hacer también las vestimentas grandes. Entonces, bueno, por contacto de unos amigos es que también llegué a ese centro comercial, y allí encuentras de toda variedad de telas, colores, los hilos, ¿no? Y bueno, esa es la facilidad en realidad de vivir aquí en Lima, porque de todo puedes conseguir a la mano. Solamente es ideas, creatividad, ¿no? Para que uno haga un bonito trabajo. Perfecto. ¿Y qué es lo que a usted más le gusta de su trabajo? De repente el procedimiento que usted realiza, ¿qué es el momento más satisfactorio para usted? Bueno, el momento más satisfactorio para mí es haber realizado el producto. Al principio, como le comenté, es muy difícil, pero como es un don tan especial que llevo ya en mi corazón, en la sangre, ¿no? Trato de hacerlo. Si me equivoco, lo vuelvo a repetir y a repetir hasta cuando ya me salga. Y el momento más satisfactorio es cuando ya está culminado el trabajo y el proyecto, y uno puede enseñar al cliente mediante la foto, ¿no? Y mire cómo le quedó. Y el cliente te dice felicitaciones, muy bonito. Es espectacular, te dicen, ¿no? Y te ponen una manito así. Entonces esa es la felicidad más grande para mí, que por fin lo terminé y quedó a gusto del cliente. Felicidad enorme. Muy bien, claro, el momento satisfactorio, el momento de ver la reacción de quien le solicita. Así es, muy bien. Vamos a mencionar ahora a nuestro primer auspiciador, la mención completa de R&E Arquitectura e Ingeniería, para poder conocer sus detalles, por favor. R&E Arquitectura e Ingeniería ofrece servicios en arquitectura e ingeniería, obviamente, planos en arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, topografía, remodelaciones, construcciones, expedientes, valorizaciones, modelado en 3D y también en gestión como la subdivisión, independización, plan de contingencia, licencia de construcción, acumulación, entre otros más. Pueden contactar a RAI al 913-137-846. 913-137-846 y con mucho gusto Ray Enríquez Gamarra los va a atender. Vamos a ver ahora una primera canción mientras hacemos aquí algunos ajustes para la segunda parte de la entrevista con la banda Bolognesi de Chiquián.
Muy bien, amigos, como ustedes pueden ver, hemos cambiado un poco la posición de la entrevista para poder conversar más a detalle sobre estos bonitos trabajos que nos acompañan aquí en el estudio el día de hoy. Antes de seguir con la siguiente pregunta, señora Nieves, quisiera leer algunos de los comentarios que tenemos en el Facebook. La señora Santa Isidro le dice: feliz día del artesano Nieves Castillo Pereira, Maquiartes. Igualmente, la señora Miriam, o señorita Miriam Vergaray López, que sigan los éxitos. La señora Berta Vidal: feliz día a todos los artesanos y especialmente a nuestra querida socia, la señora Norma Espinosa. María Liliana Oblitas Córdoba: felicidades, Maquiartes, manos artesanas. Entonces vamos a seguir un poco compartiendo. Acá tenemos uno de Janet Cueva Espinosa: felicidades a Promarca por promover y promocionar las artesanías de nuestra tierra. Felicitaciones, señora Nieves, un gran abrazo. Ay, Janecita, muchas gracias. Así es. Igualmente a Luis Marino: saludos y felicitaciones por su lindo programa. Gracias por difundir lo nuestro. Vamos a ir leyendo un poco de los comentarios un poquito más adelante de la entrevista. Señora Nieves, ¿cómo nació Maquiartes? Su marca, bueno, podríamos decirlo personal, ¿no? Claro, bueno, Maquiartes, como digo, va surgiendo de historias muy bonitas, ¿no? Tengo lindos recuerdos. El nombre de Maquiartes viene, tengo mi cuñada en Ayacucho, es ayacuchana, y ella cuando viene de Ayacucho me encuentra haciendo estas maravillas, porque yo llevo cultivando este arte ya más de 20 años, exactamente 22 años llevo con el arte. Siempre he trabajado en casa, haciendo estas cositas para mí, ¿no? Entonces mi cuñada llega de visita y me encuentra trabajando, y ella es la que me comenta y me dice: Nieves, tú te tienes que llamar Maquiartes. Y bueno, mira, le voy a comentar que en la provincia de Pallasca no hablamos el quechua. Y entonces me quedé pensando y le digo: ¿qué significa Maquiartes, no? Artes, ya sabía que era artes, pero no sabía que era maqui. Entonces ella me dice, tú tienes unas manos especiales, y maqui significa de mano que hace artes, manos trabajadoras. Y bueno, me puse a pensar y me encantó el nombre, del cual, bueno, aprovecho en mandarle un saludo a mi cuñada, que está por Ayacucho, y gracias al nombre que me puso, bueno, Maquiartes ahorita está surgiendo, ¿no? Saludos para Merly Sicha Mendoza. Sí, qué bonito, de verdad, qué bonita historia. Sí, justamente maqui en nuestro quechua ancaxino también significa manos, y justamente las manos, por así decirlo, prodigiosas que hacen todos estos bonitos trabajos que vamos a pasar a describir ahora. ¿Con cuál podemos empezar, señor? Bueno, yo creo que empezamos con lo que es de Pomabamba. Como ya le comenté, lo que me llamó la atención en Pomabamba fue la pinta y bata. Quiero compartir con ustedes, esta pinta y bata fue la que empezó, fue el emprendimiento para poder para poder empezar con Maquiartes, ¿no? Vemos que tiene diferentes variedades de colores, le da un tono muy bonito a la pinta y bata. Y bueno, acá, basándome de eso, ya he tratado de realizar acá el baile del Chimaichi. Acá tenemos el baile del Chimaichi. Este es un baile muy, muy tradicional, ya como sabemos todos, de Pomabamba, Ancash, que ha tenido bastante apego a la gente, claro, apego a la gente, les ha gustado muy, muy bonita, ¿no? Claro, por los detalles de la vestimenta y también por la elegancia del baile. Exacto, acá también tenemos, como le comenté al principio, mi mamá y mi papá son tejedores artesanales, trabajan a callua, y el ponchito está elaborado a callua. Mi mamita es la que lo teje y lo realiza, ¿no? Ahí está, con su ponchito típico de nuestra tierra, ¿no? Y la pinta y bata, que también muy bonita. Por aquí tenemos uno que me es conocido, muy familiar. No sé si me pueden ayudar enfocándolo, producción. Voy a ponerlo por acá.
Sí, sí. Sí, este es la Shuma Warmi de San Luis. Un saludo muy especial a la señora Santita. Siempre vivo agradecida de las personas que se han cruzado, digamos así, en mi camino, ¿no? Y por cosas del destino, conocí en las redes sociales también a la señora Santita, una persona muy especial para mí. Me ha enseñado, porque Maquiartes no está aquí para competir con nadie, sino para aprender humildemente y enseñar también a las personas, ¿no? Porque así yo he aprendido este arte. La señora Santita es directora de esta agrupación y tuvo la amabilidad, la paciencia también de enseñarme a confeccionar esta linda danza, que no es tan fácil realizarla, ¿no? Pero ella, con su paciencia, ahí me ha enseñado, y bueno, ahora estamos produciendo el Shuma Warmi de San Luis. Después he tenido también la suerte, estoy trabajando con Guari también. Saludos especiales a la... Me parece que Guari es por aquí. Sí, la paya. Saludos especiales para la señorita Janet Cueva Espinosa, que también ella es creadora de manos guarinas de Guari. También hemos podido realizar las 16 danzas de los 16 distritos que tiene Guari. Y bueno, también, como les digo, siempre voy aprendiendo de las personas que son de otros lugares. Me van enseñando mucho y eso se les agradece de todo corazón. También ella, de igual manera, me ha ido enseñando las costumbres, cómo lo puedo realizar. Y bueno, ahí nos hemos estado proyectando en cultivar cultura, que de eso se trata, ¿no? Que de eso se trata. Aparte que con estas danzas, nosotros, como digo, danzas o vestimentas, vamos reviviendo cultura. Ahí tenemos el huanca de Pomabamba. A ver, sí, el huanca de Pomabamba. También muy, muy bonito. Este es un baile emblemático de Pomabamba, ¿no? Y uno trata de asemejarlo al verdadero. Acá tenemos con su espada, muy bonito, que también ha tenido mucha acogida en Pomabamba. Con estos muñequitos uno crea, como le digo, revive la historia, ¿no? Como estaba viendo ya en las redes sociales, ¿no? Quería comentarles, acá tenemos el blanquillo, el de acá, por favor. Sí, Eso también quiero presentarles. Ese es nuestro patrimonio cultural de Cabana Ancash. El blanquillo de Cabana. Este es de mi tierra, ¿no? El blanquillo. Acá quiero mostrarles también algo de mi tierra Cabana. La famosa quillaya. Este es un baile típico de mi tierra, ¿no? Representaban a las princesas que estaban alrededor, ¿no? de los supremos, de los pashas, porque nosotros tenemos también una cultura en Cabana que es la cultura de los pashas. Y bueno, estas princesas son de ahí, ¿no? Y bueno, así muchas vestimentas que hemos podido trabajar de Ancash, y de hecho que todo tiene historia. Muy bien. Hay una que me llama la atención, a ver, ya lo mencionó, la quillaya. Esta vestimenta que está aquí es de... esa es de Carhuaz. Carhuaz. Esa es de Carhuaz, de Vicos. Vicos, ¿no? Por decir, esta de acá está a base de las cintas de colores, muy representativa de allá de Carhuaz. De Carhuaz, ¿no? Y el que tenemos por aquí es el shaksha, ¿verdad? Claro, este es el shaksha de Huaraz. El shaksha de Huaraz también es patrimonio cultural. Bueno, como digo, ya todos mis muñecos tienen historia, por eso es que yo también trato de realizarlos, como digo, para que nuestra historia siga viva.
Dicen que en tiempos de los españoles, los blanquillos que le mostré acá, ¿no? Los blanquillos, los xaxas y Huancas. los huancas eran guerreros, ¿no? Que ellos, dice, iban en las noches, se armaban todos se iban y trataban de aniquilar a los españoles por todo el callejón de Conchucos donde ellos estaban situados, ¿no? Mira cómo ellos tienen historia, ¿no? Lucharon por nosotros y bueno, eso es muy lindo recordarlos. Claro, son danzas que hoy en día se llevan a cabo, pero desconocemos la historia que hay detrás. Y esa historia me parece de verdad muy interesante. Vamos a regresar a nuestro Xaxita en su lugar. Señora Nieves, de repente quisiera preguntarle qué le pediría a las diferentes autoridades en general para poder de repente ayudar a los artesanos, de repente los que están en la misma localidad, en el mismo pueblo, y tienen todo ese arte, todo ese don de hacer el trabajo, pero que les falta de repente ese empuje para poder hacerlo. Sí, a las autoridades sería muy lindo pedirles que quizás nos den la opción de poder trabajar en ferias, que hagan ferias más consecutivas, donde yo pienso así como yo he sacado a resaltar este arte que tengo. Hay muchas personas tras de mí que también saben hacer cosas muy maravillosas. Pero lo que nos falta es eso, de que las autoridades nos den un poquito más de atención también al artesano para poder nosotros ir produciendo, sacando esto, quizás ya fuera del país, o necesitamos de repente a alguien quien nos instruya, nos dirija, nos ayude, ¿no? Como realizarnos más de muchas maneras que uno puede ir progresando, pero con la ayuda siempre de las autoridades, ¿no? Muy bien, señora Nieves. Quisiera preguntarle de repente un mensaje para todas las personas que de repente cuentan con estas artesanías en su casa. ¿De qué forma usted les recomienda que se puedan conservar mejor, que les den un cuidado adecuado para que no, con el tiempo, de repente no pierdan su valor? Bueno, un consejo sería de que los que tienen este don tan maravilloso de hacer cualquier cosa, que sean preservantes en lo que hacen, ¿no? Que salgan adelante, que no se desanimen, que formen proyectos, ¿no? Que realicen estas cosas y cómo se podría cuidar más, como digo, enseñando, que la cultura siga viva. Claro, tenemos mucha variedad en nuestras regiones, en nuestros lugares, las danzas típicas, y eso seguir cultivando si es que tenemos ese don, ¿no? Perfecto. Vamos a mandar ahora un video para conocer a los artesanos de Taricá en la provincia de Huaraz. El video de respaldo, por favor, producción, y regresamos nuevamente para un momento especial dentro del programa.
Los artesanos de Taricá en la provincia de Huaraz, región Ancash, cada uno de nuestros distritos cuenta con una variedad de trabajos artísticos que reflejan nuestra cotidianidad, nuestra identidad cultural y cada momento de lo que somos como peruanos. Vamos ahora a ver la segunda mención de nuestro segundo auspiciador. Ellos son Corporación Motor Show de nuestro amigo Ray Enrique, perdón, de Neder Sotosarria. Vamos a ver la mención, por favor. Corporación Motor Show. Corporación con más de 15 años en el mercado. Somos importadores y mayoristas de motos nuevas y seminuevas. Están buscando distribuidores a nivel nacional y si cuentan con un capital, pues te ayudarán a ingresar al negocio más exitoso del 2021. Pueden contactarlos al número 998-400-989. Hace unas semanas estuvo por aquí nuestro amigo Neder Sotosarria, quien nos comentó respecto a este emprendimiento. Muchísimas gracias, Neder. Tenemos aquí, amigos, que me puede enfocar producción. Tenemos un detalle que ha llegado para nuestra amiga, la señora Nieves Castillo. Un detalle por el Día del Artesano. Voy a mostrar un poco por acá. Es un bonito arreglo floral. Si me permiten ubicar el nombre, vamos a ver quién le ha enviado. Dice: para Maki Artes, por su día tan especial, este es un presente con mucho cariño de tu esposo e hijos. Para usted, señora Nieves. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por el lindo detalle. Agradecerle a mi querido esposo William Vergaray López, a mis queridos hijos Rodrigo y Fernando. En realidad ellos son pieza muy importante para mí. Desde un principio he tenido la suerte de tener el gran apoyo de la familia, porque realizar esos trabajos también abarca de la familia, que te den ánimos para seguir adelante, que te aplaudan, que te premien, ¿no? Y eso fue mi esposo desde el principio que yo empecé a jugar con estos muñecos, porque para mí fue como un juego este arte. Empecé a jugar y él siempre, desde el principio, siempre ha estado para aplaudirme, para ayudarme y hasta ahora es mi mano derecha, está siempre a mi lado, aplaudiéndome y premiándome, ¿no? Y muchísimas gracias, William Vergaray. Creo que, como dije al principio, he tenido la suerte de elegir un buen esposo. Gracias, estoy muy contenta por el lindo detalle. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Muy bien, entonces vamos ahora a invitar a pasar también a nuestro amigo el señor Reino Padilla, con quien tendremos un momento especial también junto aquí con la señora Nieves, un momento especial para nuestro programa. Adelante, señor Reino, bienvenido. Pase por favor por este lado. Bienvenido a Promarca RTV, al estudio de Raotec. Muy buenos días. Póngase por este lado, por favor, para poder tener este momento especial. Es la señora Nieves de Payasca. Él es marquino de Promarca también. Qué gusto. Vamos ahora a compartir un poco sobre este momento especial que vamos a develar nuestra muñeca marquina. Así que le pediría de repente cada uno con una mano puedan retirar la caja para que podamos presentar nuestra, con cuidado, no se vaya a caer la muñequita, con mucho cuidado, por favor. Enfocamos producción. Lo que hemos preparado aquí es una muñequita preparada por la señora Nieves Castillo de Maki Artes, con la vestimenta típica de la mujer marquina, ya que Marca es uno de los 10 distritos de la provincia de Recuay en nuestro departamento de Ancash. Don Reino, muy buenos días, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Un poco tarde nomás. ¿Cómo de repente se sentía presentar esta muñeca que Bien, en primer lugar, permítame saludarles a usted que conduce semana a semana este programa, muy importante por cierto, para Marca y para los ancachinos y para el mundo, prácticamente, porque estamos conectados también con el mundo. Igual, felicitarle a Nieves Castillo por esta noble labor, por este trabajo manual que realiza.
Realmente mis felicitaciones y siga adelante. Y por otro lado, hoy día 19 de marzo, es el Día del Artesano Peruano. Y por lo tanto, permítame también saludar a todos los artesanos peruanos, a los artesanos ancachinos y, por qué no decirlo, a los artesanos marquinos, que realmente están invisibles, están allí, pero están invisibles. Y por lo tanto, nosotros como institución, como Promarca, debemos revalorar su trabajo que vienen haciendo de generación en generación, y ellos nos transmiten ese trabajo, ese arte. Y por lo tanto, hay que revalorarlo, y Marca pues es muy rico por las vestimentas de las payas, del Inca, del Rumiñahui, y igual también del capitán de la fiesta, de los negritos, de las marchanas. Es muy rico en atuendo, y ¿por qué no llevarle al otro nivel? ¿Por qué no sacarle en las redes sociales? ¿Por qué no llevarle a internet? ¿Por qué no crear una ventana para poder vender? ¿Por qué no organizarle a los artesanos marquinos, organizarle en grupos, crear asociaciones, que es muy importantísimo, y hacerle participar también acá en Lima, que promueve también Mincetur, está promoviendo y fomentando la artesanía a nivel nacional. Aquí encontramos artesanías visibles en el Cusco, en Puno, en Ayacucho, Ancash también, en el norte del Perú, Cajamarca, en Junín, y en fin, más o menos hay hasta estos momentos, hay al 2021 a 2022 alrededor de 90,000 artesanos registrados. Hay un registro nacional de artesanos. Es más, Mincetur promueve y fomenta, y existe un fondo no reembolsable que bien nuestros artesanos marquinos podrían aprovechar y formar emprendedores, pequeñas empresas, MIPES, entre otras, ¿no? Entonces, bien, desde acá pido a Promarca que fomente esta actividad como un tema de responsabilidad social, ¿no? Porque tenemos la obligación moral de participar con un grano de arena por nuestro querido Marca. Gracias, José. Muchísimas gracias, don Reino, por estas palabras respecto al Día del Turismo. Señora Nieves, algunas palabras respecto al trabajo realizado. Toda la semana hemos estado un poco pauteándole, de repente coordinando, detallando un poco más sobre cada una de las piezas, porque es la primera vez que lo realiza. Entonces, ¿qué nos pudiera comentar al respecto de su apreciación? Bueno, sí, como digo siempre, cualquier trabajo que yo voy realizando, estoy muy agradecida a todos ustedes por su gran paciencia, porque para mí cosas nuevas realizar y muy lindas no es de la noche a la mañana, ¿no? Es muy bonito, y quiero felicitarle a ustedes por este gran proyecto que están realizando, ¿no? De fomentar cultura a través de su arte. He visto, como dijo ya acá el señor, Marca, Recuay tiene muchas vestimentas muy, muy bonitas que tenemos que sacarlo al aire para que, como digo, ir fomentando la cultura. Esta vestimenta es muy, muy linda, se parece a la vestimenta de Pomabamba, a diferencia de que esto no lleva el bordado, sino los bordados y aplicativos están en su linda manta, ¿no? Y felicitarles, como le dije ya, por este gran proyecto, y seguir adelante, ¿no? Y como le dije, yo estoy acá apta para trabajar de la mano con ustedes y que me vayan enseñando. Para mí es muy satisfactorio, y desearles también los mejores éxitos para seguir cultivando este arte y que no muera, que no quede en el olvido, ¿no? Y de esta manera vamos a incentivar mucha cultura, porque
son muñequitos que llaman mucho la atención. Yo creo que cualquiera les va a gustar o les gusta. Yo ya voy trabajando mucho tiempo con esto y sí he tenido la oportunidad de que muchas personas quieren tener un lindo recuerdo en su casa de su tierra, de su danza, sale también fuera del país, ¿no? En realidad vamos a proyectarnos y en realidad mi sueño mío también es algún día llegar a participar en ferias internacionales donde pueda uno mostrar su arte a nuestros compatriotas, ¿no? Que recuerden de su tierra. Perfecto, sí, justamente eso estaba parte de lo que le iba a preguntar, los proyectos a futuro, que ya nos respondió, participar en ferias internacionales donde podamos exponer nuestro arte. Como ustedes pueden ver aquí, el arte ancashino es variado y ya muy pronto también estoy seguro que le presentaremos la vestimenta de la paya marquina. Sí, ese es un nuevo reto que está aquí en mí. Cuando yo trato de mirar, por decir ahora que me he contactado con ustedes, sus vestimentas típicas, quiero saber todo lo de Recuay. Ya me he metido al internet y he estado viendo y mi próximo reto es hacer la paya de Guari. Lo veo muy complicadita, pero creo que no va a ser imposible para mí poder desarrollarlo siempre y cuando con su ayuda, con su adiestramiento de usted, sí. Lo vamos a hacer y ojalá haya otra oportunidad donde podamos venir acá mismo y presentarlo a la sí. paya, que es muy, muy bonita, una ropa vamos muy a elegante. Trabajar de la mano con la señora Nieves para poder llevar adelante las vestimentas de nuestro pueblo de Marca y también de los pueblos hermanos vecinos de Recuay como Liaquín, Pararín, Tapacocha, Cotaparaco, Pampas Chico, que tienen una cultura también muy variada a la nuestra. Quiero agradecer por su presencia, señora Nieves, aquí en el estudio, don Reino, por habernos acompañado aquí como padrinos de nuestra vestimenta, de nuestra muñequita con la vestimenta típica de Marca. Por favor, si me la enfocas de nuevo, Rubén. Ajá, tenemos aquí la vestimenta típica de la mujer marquina, que la compone el sombrero, que normalmente es de paja con una cinta, las flores que siempre están presentes, mayormente se utilizan las flores silvestres como nuestra flor símbolo, la flor de Yima Yima, la yiclia o manta, que varía según el color de la vestimenta, que tiene una cinta, los bordados. Esta blusa se denomina monilla. Voy a levantarlo un poquito para poder mostrarles, y tenemos ya luego las polleras, siempre los collares, y esta pollerita negra se denomina saya, y dentro de ella van las polleras o fustanes. Esta es la vestimenta típica del distrito de Marca, orgullo de nuestra región. De esa manera, amigos, hemos finalizado con este programa. Agradecer a cada uno de ustedes por su sintonía y nos encontramos la próxima semana en una nueva oportunidad. Muchos éxitos, señora Nieves, igualmente para usted, don Reino. Hasta la próxima semana. Eguaya.